Era la madrugada del 25 de abril de 1977. En el norte de Chile, cerca del desierto de Tarapacá, un pelotón del ejército realizaba ejercicios de rutina en una zona desértica, a unos 2000 metros sobre el nivel del mar. La noche era clara, el aire seco y el silencio absoluto. Pero lo que ocurrió esa madrugada transformaría la vida de uno de esos soldados y se convertiría en uno de los enigmas más inquietantes de la historia militar chilena. El caso del cabo Armando Valdés. Todo comenzó cuando el grupo avistó una luz intensa en el horizonte. Al principio, creyeron que se trataba de una estrella fugaz o una bengala militar, pero la luz no caía. Se acercaba. El resplandor aumentó hasta iluminar el campamento por completo, proyectando sombras nítidas sobre las rocas del desierto. El sargento a cargo ordenó al grupo tomar posiciones, mientras el cabo Valdés avanzaba unos metros para investigar. Eran exactamente las 4:15 de la madrugada cuando Valdés se alejó hacia el resplandor. Sus compañeros lo vieron desaparecer entre la neblina azulada y durante 15 minutos no regresó. Si te apasionan los casos donde la ciencia se detiene y comienza el misterio, suscríbete a Documentales del Misterio. Cada semana exploramos los hechos que el mundo aún no logra explicar. Pasado el tiempo, cuando el pelotón estaba a punto de salir en su búsqueda, la figura del cabo reapareció. Pero algo estaba mal. Su paso era torpe, sus movimientos lentos, como si caminara en otra frecuencia. Su rostro mostraba barba crecida, su piel parecía envejecida, y sus ojos estaban vacíos, fijos en el horizonte. Cuando llegó al grupo, cayó al suelo y murmuró una frase que heló la sangre de todos. «Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos». Después, perdió el conocimiento. El reloj que llevaba en su muñeca se había detenido a las 4:15, la hora exacta en la que había desaparecido. Pero la fecha marcaba el 30 de abril, 5 días después. Los soldados llevaron a Valdés de inmediato a la base militar. Durante las siguientes horas permaneció en un estado de confusión y shock. No recordaba lo ocurrido, solo fragmentos, un resplandor, un zumbido metálico y una voz dentro de su cabeza que repetía una secuencia de números que nunca pudo descifrar. El informe oficial del ejército fue breve. Fenómeno atmosférico no identificado. Pero el caso no quedó ahí. En los días siguientes, los demás miembros del pelotón fueron interrogados por la Fuerza Aérea y por investigadores extranjeros. Todos contaron lo mismo. Una luz descendió sobre el campamento. Valdés caminó hacia ella, desapareció 15 minutos y regresó con barba crecida y una fecha adelantada 5 días. La historia se filtró a la prensa y Chile entero habló del soldado que viajó en el tiempo. Las fotografías del reloj y los testimonios fueron publicados en medios de América Latina y Europa, pero el ejército nunca volvió a comentar el caso. Años después, Valdés concedió algunas entrevistas. Su relato fue consistente, pero siempre acompañado de una mirada distante, como si algo de aquella noche lo persiguiera aún. No sé qué fue lo que vi, solo sé que el tiempo allá afuera no se comportaba igual. Si disfrutas de los relatos donde la realidad y lo imposible se cruzan, suscríbete a Documentales del Misterio. Aquí revelamos los enigmas que la ciencia aún no puede explicar. En los análisis posteriores, algunos científicos propusieron explicaciones naturales, una alteración psicológica, un episodio de amnesia disociativa, incluso una ilusión óptica causada por los gases del desierto. Pero ninguna de esas hipótesis explicó la barba crecida ni el reloj detenido con una fecha futura. Otros fueron más allá. El ufólogo chileno Rodrigo Fuenzalida estudió el caso durante años y concluyó que el fenómeno estaba relacionado con los múltiples avistamientos registrados en esa zona, conocida como un corredor magnético por sus altas concentraciones de hierro y actividad electromagnética. Según sus mediciones, allí el campo magnético terrestre tiene variaciones anómalas, capaces de alterar brújulas, relojes e incluso el tiempo percibido. Sin embargo,
El informe que más inquietó a los investigadores fue uno no oficial, atribuido a un astrónomo militar retirado. En él se sugería que el fenómeno observado podría corresponder a una interferencia espacio-temporal, una distorsión de tipo microportal, generada por ondas electromagnéticas de alta intensidad. Según esta teoría, Valdés habría estado dentro de un campo donde el tiempo se comportaba de forma diferente. Nada de eso fue probado, claro, pero hay algo que nadie pudo negar. Todos los relojes digitales del pelotón registraron un pequeño desfase de segundos justo en el momento del suceso. Con los años, el caso Valdés se convirtió en leyenda. Algunos lo interpretan como el primer experimento temporal documentado en América del Sur, otros como un contacto extraterrestre, y están quienes piensan que fue una advertencia, una muestra de que la frontera entre espacio, tiempo y conciencia es mucho más frágil de lo que imaginamos. En una de sus últimas apariciones públicas, Valdés dijo: «He intentado vivir una vida normal, pero hay noches en que siento que aún estoy allí, frente a esa luz, como si el tiempo no hubiera terminado de cerrarse». Poco después, se retiró del ejército y desapareció del ojo público. Nunca volvió a hablar del incidente. El lugar exacto donde ocurrió el suceso se mantiene restringido por el ejército chileno, alegando riesgo de material explosivo. Pero muchos investigadores creen que en realidad se intenta evitar que alguien más se acerque al punto exacto del fenómeno. Hoy, más de 40 años después, el caso sigue siendo un misterio. El reloj de Valdés está guardado en una colección privada y los testigos originales han envejecido. Sin embargo, todos coinciden en algo. En aquella madrugada, algo descendió del cielo, algo que alteró las leyes del tiempo y marcó sus vidas para siempre. Quizás la pregunta no sea qué le pasó a Valdés, sino cuándo le pasó. Y si el tiempo realmente se rompió aquella noche, ¿podría volver a hacerlo?